Bien, mis amados hermanos, siervos del Señor que están conectados en este momento, el Señor me los bendiga mucho a todos y cada uno de ustedes. Es un gran privilegio de parte de Dios estar conectados para poder compartir esta bendita palabra del Señor, que es muy importante para un despertarnos de este tiempo en los diferentes ministerios y la iglesia, más que todo del Señor Jesucristo, que pueda incursionar en lugares que no ha podido todavía ingresar. Y para esto damos muchas gracias a Dios. Y antes de desarrollar el tema, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que Dios los bendiga mucho. Y así vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias a ti, mi Dios, mi Salvador, porque tuyo, Señor, es el reino, tuyo es el poder, la gloria, la misericordia, Señor Dios mío. Y te pedimos, Padre, que tú nos dé un despertar en este tiempo, Señor, sobre muchas cosas que han estado dormidas, Señor Dios mío. Quizá no le hemos tomado en cuenta, Padre amado, pero hoy venimos a ti, Señor, ante tu presencia, y queremos, Padre, que tú, Señor, nos ayude, que tú, Señor, nos guíe, y que tú nos des ese despertar por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que así a cada persona, a cada ministro, a cada siervo, cada profeta, Padre amado, que está conectado, Señor, que dé un despertar, Señor, en su espíritu. Cada pastor, Señor Dios mío, sea renovado, sea restaurado y sea equipado, Padre Dios Todopoderoso, para proclamar, Señor, tu gloria, para proclamar tus grandes verdades, Señor Dios mío. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén. Bien, vamos a desarrollar el tema que dice liberación profética. Si vemos nosotros a través de la historia, hombres y mujeres se han vuelto y han empezado a escuchar a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, y han tratado la escritura como si no fuera provechosa y útil, ¿no? Eso lo podemos ver, que esto ha marcado desde mucho tiempo, ¿no? Que le han tomado la palabra del Señor tan liviana, como decía, que no es muy provechosa y que no es muy útil, ¿no? Y para esto nosotros podemos ver en algunos textos bíblicos de la palabra del Señor, en el libro de Segunda de Timoteo. Usted puede encontrar ahí, Segunda de Timoteo, el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Puede ir ahí a la palabra del Señor, capítulo 3 de Segunda de Timoteo, el verso 16-17, dice la palabra del Señor así: y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si vemos nosotros en este pasaje la eficacia de la palabra del Señor, que es tan útil, tan importante la palabra del Señor para la vida del hombre, para la vida de la sociedad, de la iglesia, ¿no? Pero como te decía, hemos tomado en poco, inclusive muchas iglesias han descuidado esto, ¿no? Y se han ido por otras cosas, ¿no? Pero nosotros podemos ver que la profecía es la luz, vamos a decir, durante este periodo de oscuridad que está avanzando en este tiempo, porque hay una oscuridad, no hay una revelación clara de lo que Dios quiere hacer, y es porque estamos viviendo un tiempo peligroso a consecuencia de la maldad. El amor se ha enfriado, hay una frialdad espiritual. Cada uno está tratando cómo hacer para guardar su territorio
¿no? O sea, el lugar donde está ministrando, algunos haciendo inclusive ritos religiosos, que llamo yo, como el publicano, por ejemplo, y el fariseo. El fariseo ayunaba, daba diezmo, pero en sí era un rito que hacía religioso, pero no se veían los frutos, porque vemos ahí que él está criticando a su prójimo, ¿no? Y por eso es que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 29, el verso 18, Proverbios 29, 18, dice la palabra del Señor. Proverbio 29, 18, dice el Señor así. En este pasaje podemos ver lo que nos está mostrando, nos está manifestando el Señor. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, ¿no? Necesitamos urgentemente que se activen, ¿no?, los ministerios, y lo tomemos en cuenta en la iglesia, porque dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿no? O sea, que se va sin dirección, ¿no? Porque se va sin límite. Entonces necesitamos que la profecía, que la palabra del Señor, que los ministerios proféticos, apostólicos empiecen a manifestarse en la iglesia, porque dice la palabra que el pueblo sin profecía se desenfrena, ¿no? Por eso que la iglesia debe de renovar y preparar en este tiempo, yo le decía, túnica a la nueva generación profética, como hizo en el tiempo de Samuel. Por ejemplo, en el tiempo de Samuel dice la palabra del Señor que había una mujer que se llamaba Ana, y estaba ella orando al Señor porque quería algo nuevo en su vida, y vemos que algo se gestó en ella, se gestó algo, se embarazó de la petición, porque había una frialdad en la iglesia, había pecado en el altar, había una mala administración en las ofrendas, no había, dice, visiones, no había, la palabra escaseaba, o sea que había una crisis que estaba atravesando el pueblo de Israel. Entonces esta mujer empieza a clamarle al Señor para que algo nuevo pueda suceder, y yo creo que la iglesia eso es lo que tiene que hacer hoy en día, de clamar por algo nuevo que venga, ¿no? Por eso dice: y Jehová le dijo a Ana, la mujer de este varón, del Cano, y que le iba a dar un hijo, ¿no? Un hijo a través de esa petición. Y vemos nosotros que la condición del pueblo de Israel en este periodo era tan pobre, ¿no? Se encontraba Israel espiritualmente debilitado, espiritualmente sin dirección, había mucho pecado, ¿no? Entonces necesitaba el pueblo de Israel algo urgente que pasara, ¿no?, en la vida, y Samuel trajo un cambio. Esa necesidad era un cambio de sacerdocio, de administración de la obra del Señor, un cambio de actitud, y sobre todo un profeta para que pudiera traer otra vez la palabra del Señor con temor y reverencia a Él, ¿no? En este en este caos, vamos a decir, religioso que había en el pueblo de Israel, era algo tremendo. Se necesitaba ese cambio de sacerdocio, un cambio de actitud, y sobre todo un profeta que pudiera traer la palabra del Señor con temor y temblor a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, al emerger
Samuel como profeta trajo un nuevo orden. Si nosotros vemos y analizamos la palabra, un nuevo orden a la nación. Se consolidó el ministerio de Samuel como profeta y sacerdote de Israel, y trayendo ese nuevo orden, dentro de la nación, dentro del pueblo de Israel, dentro de la misma iglesia, trajo un orden en el área espiritual y natural, trajo un orden de sacerdotes, le devolvió la palabra, y esta vino profundamente, o sea, le devuelve la palabra del Señor, pero esta palabra ya no era una palabra simple, era una palabra muy profunda, que tocaba lo profundo del hombre, que lo ubicaba en el lugar que debería de corresponder. Volvió también la santidad y la santificación del pueblo de Israel, Y también viene la guía del Espíritu Santo, porque Samuel se movía bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo, y viene la palabra también profética del Señor a través de él, cuando le daba la palabra a Saúl, le daba la palabra al mismo David. Vemos nosotros entonces que había un temor reverente a Dios. Eso fue lo que trajo, lo que pasó, el respeto que se había perdido a los siervos del Señor, porque los hijos de Elí vivían de una manera desordenada y se había perdido el respeto, y lo que hace el ministerio profético de Samuel trae respeto a los siervos de Dios. Hay unción en el espíritu, hay discernimiento de espíritu, y algo importante que trae también esta restauración es la habilidad de ungir reyes, y se manifestaba la gloria del Señor, había victoria en las batallas que se emprendían, el respeto por la santidad del Señor, había una dignidad nacional en el pueblo de Israel. Y yo creo, mi amado hermano, siervo del Señor, que nosotros estamos viviendo este tiempo y necesitamos también hoy la manifestación profética del Señor, que se levanten los profetas para poder traer estas cosas que son tan reales, traer un nuevo cambio espiritual, un sacerdocio, la palabra profunda del Señor, también volver la santidad y la santificación, ser guiado por el Espíritu Santo, traer la palabra profética. De eso se trata el nuevo orden de que se debe instalar en las iglesias para que venga ese cambio, venga ese refrigerio profundo del Señor, el levantamiento del mover profético en este tiempo es muy necesario. ¿Para qué? Para nuestra nación, que haya un impacto positivo y muy beneficioso, tanto para la iglesia como para las autoridades, remover la estructura religiosa que está obsoleta, ya no hay muchos pastores que se han vendido a la corrupción, y entonces necesitamos que haya una dirección. ¿Y quiénes son los que van a dar esta dirección? Son los profetas del Señor, Entonces el pueblo necesita de este ministerio, que haya una pasión por el Señor, que haya una hambre por su presencia, por la palabra, Y vemos bien claro este ministerio. Yo tomé el ministerio de Samuel para poder hacerle notar a la iglesia del Señor, a ustedes como líderes que están encabezando y liderizando el pueblo del Señor, que tienen contacto con diferentes personalidades. Entonces necesitamos nosotros esta gran verdad, esta gran revelación. Fíjese que Samuel ungió 2 reyes. Uno era Saúl que representa el humanismo y la fuerza humana, porque este hombre poco y nada tomó en cuenta a Dios cuando estuvo ministrando como rey al pueblo de Israel. Pero lo vemos a un David
que dependía de la presencia, de la guía del Señor, que dependía de la palabra y del Espíritu Santo. Y este hombre fue el que hizo grande al pueblo de Israel. Este hombre fue el que confrontó altares satánicos, diabólicos, y fueron derribados. Entonces necesitamos nosotros urgentemente este cambio en la iglesia. Necesitamos urgentemente a los profetas. Son los días de los profetas que han llegado para este tiempo. Dios está preparando una casa espiritual gloriosa que pueda manifestar su gloria, como dice Ageo capítulo 2 verso 9, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La iglesia de hecho recibió, usted sabe muy bien, como templo del Espíritu Santo del Señor, la gloria Shekinah, con el poder y el resplandor en el día de Pentecostés, pero este brillo se perdió y el templo del Espíritu Santo está en ruina. Por eso necesitamos, amados hermanos, pastores, siervos del Señor, para nuestro día ha comenzado la tarea de reconstruir la casa. La gloria postrera llenará la iglesia, llenará la casa del Señor. Dios siempre quiso y quiere levantar un pueblo profético que se mueva en fe y a hablar su palabra sobrenatural. El Espíritu Santo es un espíritu profético, como dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14 al 18, cuando vemos que se cumple la profecía de Joel, y ahí está hablando Pedro. Por eso digo que el Espíritu Santo es un espíritu profético, y si el Espíritu Santo está en nosotros, está en usted y está en todos los que han creído, pues Dios va a levantar a los profetas, va a levantar una iglesia que empiece a profetizar las grandes verdades del Señor, que advierta, que corrija, que derribe todos aquellos altares de las tinieblas, que arruine para que pueda edificar en el fundamento que es Jesucristo. Porque el diablo no quiere ver levantarse una iglesia poderosa, celosa, que reverencie a Dios. Por eso vemos nosotros que él siempre se ha levantado a estorbar y quiere complicar la obra del Señor en estos tiempos. Está levantando personas que están ignorando, líderes que están ignorando a los ministerios, a los 5 ministerios, ¿no? Y porque le conviene al diablo, para que la iglesia no prospere, aquellos que hacen caso a Satanás le conviene. Ha hecho todo lo posible por lograr, a través del espíritu de la religión, del espíritu de Grecia, el espíritu de estupor y otros parecidos a ellos, que lo profético y los profetas sean desechados de la vida de la iglesia. Entonces, analicemos estas cosas. El autor de todo esto es Satanás, el diablo. Es el mismo espíritu de muerte de las tinieblas, porque Satanás sabe que el profeta trae identidad al pueblo del Señor, lo que uno es y puede hacer en Cristo, ¿no? Si usted puede analizar esta palabra en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, Lucas 1, 17, un hijo y una hija de Dios trae también dirección, predicción, instrucción y revelación, como dice en 2 Timoteo 3:16, para que podamos entender el propósito de nuestra vida y en la iglesia. Usted tiene que entender el propósito de su vida, de usted y dentro de la iglesia. ¿Por qué usted está ahí? En los planes de Dios, si usted está en los planes del Señor o no está, o está a media. Cuando hay una liberación profética, se activa todo lo que hay dentro del cuerpo de Cristo, que ya fue puesto allí por Él, porque dice la palabra del Señor que en el libro de Dios están escritas todas las cosas de nosotros sin que falte nada. Por eso te digo, cuando hay una liberación profética, se activa todo lo que está dentro del cuerpo de Cristo, que ya fue puesto allí por el Señor.
¿no? Ahí hay ministerio profético, apostólico, evangelista, maestro, se activa todo eso cuando hay una liberación profética. La identidad profética prepara el camino para lo que Dios va a hacer, activa, habilita y restaura. Eso es lo que necesitamos, que este camino se prepare para que se pueda activar cosas nuevas, para habilitar lo que estaba ya destruido, lo que estaba arruinado, restaurar, como dice San Juan 1:23, Lucas 1:17, dar estrategia de Dios para tomar y establecer su reino sobre personas, lugares, naciones, ¿no? Y trae los diseños celestiales para lo que Dios va a hacer en este tiempo. Como dice Primera de Pedro 1:10-12, vemos esta gran realidad del Señor, ¿no? Y para concluir, para terminar, yo quiero decirte que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu se regenera por el Espíritu Santo a través de nuestra convicción de fe. Ahora el Espíritu Santo quiere preparar al cuerpo, al alma, para hacer la habitación de Dios. Y esto es un proceso para llegar a tener un corazón perfecto, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23, 2 Timoteo 3:16. Ahora debemos nosotros atacar y pelear para derribar al enemigo todo lo que nos han robado durante mucho tiempo. Para ello hay que exhibir los atributos del Señor ante un mundo perdido que se va muriendo bajo los poderes de las tinieblas. O sea, tenemos que implantar y exhibir los atributos del Señor, y esto funciona como Dios lo ha diseñado, como Dios lo ha establecido. Por eso te decía, debemos de incursionar en lugares donde hay una estructura, un sistema de destrucción del diablo, para destruir ese sistema y establecer un nuevo sistema, como dice la Biblia en Mateo 12:29, Marcos 3:27, ahí detalla la palabra del Señor, ¿no? Satanás ha levantado, no lo ignoremos, fortaleza sobre la tierra, pero ha llegado el tiempo de la iglesia que tome posición de autoridad y gobierno sobre Satanás para hacer caer en su sistema mentiroso que tiene, como dice Primera de Juan 3:8 y Josué 1:3, ¿no? El diseño establecido por Dios es muy importante entenderlo, porque Él puso los ministerios, que son los pilares para la edificación de la iglesia, como dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 28, y yo voy a leer este pasaje en Efesios. También tenemos ahí que Dios puso los pilares, Efesios capítulo 4, el verso 11 y 12, y Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué interesante. Fíjese, el Señor estableció el diseño original, cómo la iglesia tenía que ser edificada bajo los pilares de los 5 ministerios. Dios quiere traer cambio en una sociedad pecadora que se ha apartado de Él, y Él quiere que cada creyente prepare el camino para un despertar de Dios en las iglesias y en las naciones. Así, mi amado, que el Señor me los bendiga mucho a todo y cada uno de ustedes, y está en el material que ustedes van a leer todo lo que usted ha escuchado, y Dios me los bendiga, Dios me los ayude y Dios restaure su vida. Es el tiempo de levantarse, es el tiempo
de atacar y pelear para arrebatar al enemigo todo lo que él nos ha robado por mucho tiempo y exhibírselo, todos los atributos de Dios, para que este mundo perdido sea restaurado, sea renovado, para que la iglesia entienda y comprenda el papel que tiene que jugar en este mundo, para que entienda que los ministerios son tan fáciles, para que no caigamos en una rutina religiosa. Necesitamos el despertar profético en nuestra vida, porque el Espíritu Santo de Dios es profético, que trae el cumplimiento de la palabra profética, como vimos de Joel. Y dice Pedro, nosotros no estamos ebrios, no estamos borrachos, sino esto es lo dicho por el profeta Joel. Qué interesante, hermano, amados pastores, siervos del Señor, profetas, apóstoles, que el Señor me lo bendiga mucho, y vamos a orar al Señor para concluir. Padre mío, Dios eterno, te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor. Padre mío, da ese despertar, Señor, en cada corazón, en cada ministerio, Dios amado, que el poder y la gloria de tu reino, que la presencia de ti, Padre, los alcance siempre, Señor, que el poder de tu gracia, Padre amado, sea llenando sus vidas, sea llenando sus corazones, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias, amado Redentor. Derribamos aquella fortaleza diabólica, Señor, derribamos todo legalismo religioso, Padre amado, que se está oponiendo a un despertar, Padre amado, del Espíritu. Señor Dios Todopoderoso, restaura, remueve, Padre, lo viejo, remuévelo, Dios Todopoderoso, y trae, Padre, un sistema nuevo, un sistema del Espíritu, un sistema, Señor, de los ministerios, Dios mío, para que la iglesia sea edificada, Padre amado. Dios Todopoderoso, te doy las gracias en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga.